Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Políticas de Estado, como dice Eduardo, antes de una votación de la cual no vamos a hablar porque no se puede, ¿no es cierto? No se puede. Usted tiene ganas de hablar porque usted es político. Pero simplemente hacer un llamado a la responsabilidad civil, ¿Qué política. pensás, que la gente va a ir a votar? Hasta ahora las elecciones que ha habido en las distintas provincias ha demostrado una disminución del caudal electoral, ¿no? 65%, cuando lo normal anda entre 75 y 80. Por eso quería aprovechar, no podemos hablar de candidatos, no podemos hablar del hecho en sí, pero un llamado a la responsabilidad civil. Mañana me parece que es importante que vote por quien vote, pero que vaya a votar, que ejerza su derecho, es un derecho constitucional, es un principio democrático, es la forma que tenemos para expresarnos lo que estamos de acuerdo, lo que estamos en desacuerdo. Eso lo expresan o lo sintetizan cada uno de los candidatos. Entonces me parece importante que los hombres y las mujeres, los adultos, los jóvenes, las jóvenes, vayan mañana a emitir su voto. Y se han tomado las medidas también desde el punto de vista sanitario. Sí, a mí, ¿no? A mí me llegaron protocolos. Igualmente creo que va a estar complicado ese tema, sobre todo con la gente que estuvo cerca de personas con COVID. Bueno, claro, eso nunca sabemos. Esto nunca lo sabés. Claro. Pero la distancia, el barbijo, me parece que son cuestiones. Se aconseja no usar la lengua para cerrar el sobre. No, y se aconseja a la gente con COVID, bueno, ni hablar, pero que ha estado cerca en estos días de gente con COVID, que no ir. No vaya. Porque es una cuestión de cuidarnos todos, y es así, ¿no? Yo quería tocar mínimamente, aunque sé que lo vamos a tratar la semana que viene, el tema que pasó en Brasil el domingo con la selección. ¿Sí? Y con este muchacho, con este impresentable, el presidente de Brasil. Bueno, fútbol es suyo, ¿eh? No, está bien, sí, pero esto sí, es política. Sí, claro que sí. Esto es política, digamos. Sí, a ver, claro. Realmente, te digo, yo hice 21 años el programa de Racing. Sí, claro. Nunca vi una cosa igual. No, pero yo no soy ni no sos futbolero. Pero una cosa así, en mis largos años de vida, nunca lo vi. Y menos sobre el partido, el inicio del partido, ¿no es cierto? Me parece que es algo... Y el payaso del Milico diciendo que la culpa la tenía Argentina y que realmente ese tipo... ¿Sabes lo que me preocupa a mí en estas cosas? Te voy a llevar a la política general. No me gusta lo que está pasando, ¿viste? De que en Chile sacan en estas horas un avance sobre la plataforma submarina. Que no hablamos tampoco de eso. En Brasil aparece esta cosa anti-argentina fomentada desde el fútbol. Y anti-Corte Suprema, ¿no? Y anti-Corte Suprema. Bueno, pero eso ya es interno de Brasil. Sí, interno de ellos. Yo digo, en las relaciones de Argentina con los vecinos. Sí. Uruguay en estas horas dice, me importa un pito. Que entren todos. Me importa un pito en todo. Entonces, libre comercio con China, no importa lo que opina el resto del Mercosur, de abrir todas. Entonces me preocupa el clima, hay algo que no me gusta que lo olfateo como viejo vizcacha, digamos. Bueno, vamos a tener programa de sobra para meternos con Me parece eso, ¿no? que sí. Tiempo de aburrirnos no vamos a tener. Bien, bueno, como decimos siempre, le agradecemos a usted por estar ahí. Hoy tenemos muchos mensajes que le llegaron a Eduardo, me llegaron a mí, y nos vamos con el primer invitado de esta tarde-noche. Bueno, es un verdadero placer tener a alguien que escuché hace 10 días en un programa de televisión diciendo, como yo le decía a Eduardo, diciendo lo mismo o los mismos argumentos que yo vengo sosteniendo hace muchísimos años, y
de quien ayer me enteré casualmente que está en una lista negra del sicariato rosarino, de los monos y de otros grupos de criminales a sueldo. Es un verdadero placer, reitero, Carlos Delfrade, diputado, lo saluda Ariel Crespo y Eduardo Sigal. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, gracias por este contacto. ¿Cómo anda? ¿Cómo se siente? Porque realmente me imagino que no debe ser una situación para nada cómoda, ¿no? Es preocupante, pero aprendo de la valentía de la gente sencilla que en los barrios tiene que enfrentar el derramamiento de la sangre de seres queridos, y esa gente sigue para adelante, y me parece que es eso lo que hay que seguir, especialmente para quienes tenemos lugares de privilegio, en este caso en la legislatura provincial. Así que hay que seguir con las preocupaciones del caso, pero hay que seguir para adelante. Vos hablaste de la droga en la dictadura, hablaste de la droga en la hidrovía, o sea, te explayaste, fuiste por todos lados, inclusive hablaste de la droga en Rosario. ¿Por dónde querés arrancar? Yo creo que la historia siempre acomoda a los tantos a la hora de empezar a hablar de los hechos que tienen que ver con los negocios, porque en realidad estamos haciendo la historia de un negocio, que es la historia de uno de los 5 grandes negocios que tiene el capitalismo. El capitalismo de la década del 60, como lo dicen las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización del Comercio y Desarrollo Europeo, dice que desde la década del 60 tiene 5 arterias que alimentan el corazón del capitalismo: el petróleo, las armas, los medicamentos, el narcotráfico y la trata de personas. Eso tiene un desarrollo en casi todos los países del mundo, en donde en ninguno de esos países el Estado es independiente de esos negocios. Como en todos los negocios, el Estado está presente, por mayor o menor omisión, por mayor o menor complicidad, por mayor o menor corrupción. Y en este caso, el desarrollo del negocio del narcotráfico en la Argentina comienza el 24 de abril de 1978, cuando la dictadura de Videla en la Argentina, junto a la dictadura de Banzer en Bolivia, empiezan con el cargamento de 200 kilos de cocaína que llegaron al puerto de Rosario, a la zona franca de Bolivia, enmascarados en un cargamento de 200 kilos de azúcar, que es lo que se dijo a la prensa. Fue impresionante el dispositivo que montó tanto la Junta Militar Boliviana como la Junta Militar Argentina, de tal magnitud que ese día estuvo Emilio Eduardo Macera, nada menos que uno de los integrantes de la Junta Militar, recibiendo ese cargamento de 200 kilos de cocaína. Y esto lo sabemos porque un militar que estuvo en toda esta operación, Gustavo Bueno, integrante del Comando de Inteligencia del Segundo Cuerpo de Ejército, que en aquel momento estaba Leopoldo Fortunato Galtieri al frente del mismo. El Segundo Cuerpo de Ejército tenía asiento en la ciudad de Rosario y jurisdicción sobre las provincias de Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Este hombre, Gustavo Bueno, oficial del Ejército de Inteligencia, declara esto en el año 2009 en Brasil, en donde se lo termina tomando prisionero porque tenía pedido de captura internacional por haber sido un delincuente de lesa humanidad. Y allí dice que todos estos procedimientos se hicieron por el acuerdo con los cocaleros bolivianos, esa es la terminología que utiliza Gustavo Bueno, entre la dictadura de Videla y de Banzer. Ese cargamento lo llevó adelante Roberto Eduardo Sánchez, un hombre muy importante de Bolivia, que terminó siendo el primer proveedor de Pablo Escobar Gaviria, y es el hombre que alguna vez también le prometió al pueblo boliviano que le iba a pagar la completud de la deuda externa. Lo cierto es que ese es el punto inicial, y ese punto inicial nos enseña algo. El narcotráfico es un negocio paraestatal, porque es un negocio ilegal desde el Estado, es desde arriba hacia abajo, y eso me parece que es muy importante detallarlo, porque esa continuidad de 43 años sigue hasta el presente, y lo único que ha cambiado es el nombre de los que tienen a su cargo el peaje, las rutas que vienen tanto de la marihuana, especialmente del Paraguay, o del caso de la cocaína de Bolivia y del Perú, como hoy se ha generado en la Argentina, especialmente a partir del año 98. Sí, perdón.
No, quería preguntarte y asociar a esto. Estamos en un debate y en una transformación en todo lo que hace a la administración y el control de lo que se llama el canal troncal Paraná-Paraguay, la hidrovía conocida con ese nombre. Allí, ¿vos pensás que es un colador también vinculado al tema droga, eso? Sin dudas, porque en febrero de este año se dieron 16 toneladas de cocaína atravesando el río Paraná, la cuenca del Plata, el mar argentino, y fue descubierto en Europa. No hay controles. Los puertos que son propiedad del pueblo argentino, pero que está en manos inquilinas, pero nos hacen creer que son las verdaderas propietarias, que son las multinacionales, no permiten ningún tipo de control del Estado. No funciona, allí no funciona el tema aduana, AFIP. Ni aduana, ni prefectura, ni AFIP. Prefectura, nada. Ni nada. Claro, porque terminan subordinadas a las declaraciones juradas de las multinacionales. Las multinacionales le dicen exportamos tanto, importamos tanto y listo. No hay revisión. Pero no habría, digamos, yo entiendo el Estado ausente, el Estado destruido, el Estado... No, pero no es Estado ausente, ¿eh? Es Estado corrupto. Cómplice. Claro. Presente en la corrupción. Claro, porque yo lo que digo siempre, acá hablo siempre de narcosoncera. La narcosoncera para mí más habitual es de hablar de Estado ausente. No es verdad. El Estado está presente pero de forma corrupta. En los barrios, con la policía corrupta. Y en los puertos, con las entidades estatales que deberían controlar y miran para otro lado. Entonces vos tenés allí un Estado bobo, cómplice o corrupto directamente. Y ese es el problema serio que hoy tenemos. Y ahora, por ejemplo, en este proceso de transformación, yo sé que estamos en una transición con el tema del fin de la concesión de Jan de Null y EMEPA en la explotación de lo que se llama la empresa hidrovía, en realidad. Esta transición, ¿cómo la estás viendo? ¿Hacia dónde tendríamos que marchar? ¿Cómo debería ser administrado esta vía tan importante donde se exporta buena parte de la producción argentina? Ese es el tema. El problema serio es que estamos tratando de pensar de quién es el Paraná y de quiénes son las riquezas que se exportan por el Paraná. Este es el tema esencial. Entonces, cuando el Estado Nacional, el gobierno, mejor dicho, de Fernández saca el decreto 427 en donde dice que la Administración General de Puertos por un año se hace cargo del control hidrológico, es decir, le pone apellido, nombre y apellido, control hidrológico. El control hidrológico es simplemente medir la profundidad del Paraná, no sirve para nada eso, a la hora de pensar de quién es la riqueza, o peor aún, quién se queda con la riqueza. Y después dice ese decreto, por un año se va a cobrar el peaje. Y ahí está, en el misterio de la cifra, como diría Borges, se esconde la verdadera situación de dependencia de nuestro pueblo. Porque el peaje son 300 millones de dólares. Ahora, las exportaciones por el Paraná en un año son 30.000 millones de dólares. ¿Por qué diablos nos tenemos que conformar con la centésima parte de lo que se va cuando hay 19 millones de personas hoy por debajo de la línea de la pobreza? Así que lo que nosotros decimos, está bien que el Estado se meta, sí está bien, pero no por un año y no por la centésima parte. Hay que ir por más, porque se necesita más. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora, ¿no te parece? A ver, yo tengo una opinión personal, digamos, en ese sentido. Yo pienso que habría que dividir el canal troncal, digamos, el tema del Paraná-Paraguay en distintas zonas para generar un mecanismo de control más eficiente, no dárselo a ninguna empresa en particular, generar mecanismos de un Estado presente muy controlado y controlador, como con estas instituciones que hablábamos, bueno, prefectura, aduana, AFIP, generar un mecanismo de control donde a mí no me alcanza la declaración jurada. Yo necesito inspeccionar in situ cada uno de los pasos para evitar
justamente que nos tomen de estúpidos, digamos, en todo esto. Después habrá ecuaciones económicas, costos, ese tema no lo conozco, no lo manejo, no me meto, pero sí me parece que hay que tener un Estado que controle eficientemente, que regule eficientemente y que impida justamente esta grosería que ha venido ocurriendo estos últimos 25 años, ¿no? Nosotros lo que decimos es que estamos ante una realidad que demuestra que hoy la Argentina tiene independencia política para elegir gobernantes, pero no tiene ninguna independencia para manejar la riqueza que produce su pueblo. Somos una semicolonia. Es decir, independencia política, dependencia económica a través de la extranjerización de riquezas. Para eso hay que democratizar la democracia, que para mí es la participación ciudadana dentro del Estado, para dejar de ser un Estado bobo y cómplice, pasar a ser un Estado inteligente, transparente, con participación ciudadana, con la sumatoria de la inteligencia argentina parida y crecida en las universidades públicas. Eso nos parece fundamental. Hay que dejar de ser semicolonia, porque si no, no solamente el gobierno, en lugar de ser nacional y popular, si no lo profundiza, se va a volver antinacional, se va a volver antipopular. Y ese es un drama, porque del otro lado nos espera el fascismo en formato macrista. Carlos, en Rosario, esto que dijiste recién del Estado bobo, ¿sería un mini Estado bobo en Rosario que no puede controlar bajo ningún concepto el avance de grupos como los monos, etcétera, etcétera, etcétera? Y lo que sí, tenés un Estado bobo y cómplice, porque de hecho los monos, o en este caso Alvarado, los que me hacen a mí la amenaza de la gente de Alvarado, es un tipo muy peligroso porque tiene mucho más poder económico que los monos. Acá lo que tenés es que la mitad de estas bandas son siempre narcopoliciales. Ahí tenés la pata del Estado corrupto. Pero después hay otra más, que es el que se encarga de lavar el dinero, porque la sangre derramada está en los barrios, y es de pibas y pibes. Pero el dinero se lava en el centro. Hay empresarios, hay abogados, hay escribanos, hay economistas y hay dirigentes políticos. Carlos, este personaje que nombraste es el que ametralló, los que ametrallaron la casa de Bonfatti. No, esos tenían que ver con otra banda del norte de la ciudad de Rosario. En aquel momento el que hizo todo eso terminó asesinado después con los años, pero era en la parte de la zona norte de la ciudad de Rosario y no estaba vinculado con Alvarado. Era otra. ¿Cuántos grupos hay? 4 grandes que nosotros denunciamos en el año 2013, los monos en la zona sur, Alvarado en el centro de la ciudad de Rosario, los pillines vinculados a la barra brava. Los pillines eran de la barra brava de Newell's, ¿no? ¿O de Central? No, de Central. Claro. Los pillines de Central. Y después, por último, los que estaban en el oeste vinculados con Luis Medina, que es uno de los asesinados en el trayecto de la autopista Rosario-Buenos Aires, muy cerquita de la salida donde hay un hotel casino de los más imponentes de América Latina. Ese fue en el mismo año, a 3 meses solamente de distancia de esa balacera contra la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti, en el mismo año, 2013. El año 2013 es patético para nosotros, porque se produjeron 264 asesinatos y fue allí a partir de ese momento en donde se desbandó la carrera de venganzas permanentes. Por eso es tan tremendo lo que fue ocurriendo. A partir de ese momento, esas 4 bandas que yo decía, se empezaron a subdividir, con lo cual esa subdivisión terminó siendo en realidad una multiplicación de bandas, de pandillas, cada vez integrado por gente más joven, que se hacen cada vez más violentas, porque de esa manera creen que a mayor violencia, mayor rapidez para hacerse dinero, y hoy tenemos escenas tremendas en donde se dispara a bebés que son puestos como escudo por algunas mamás y algunos papás, y la cosa se ha vuelto densa, realmente muy densa. Pero tiene que ver con eso, con un aditamento. Hay que tomar conciencia que estamos hablando igualmente de bandas de narcomenudeos, bandas narcopoliciales de narcomenudeo. Es decir, lo último de la cadena de la comercialización. Claro. Todavía no hemos visto los eslabones superiores, los exportadores, los importadores.
Eso es lo que nos está faltando. Todavía no hemos llegado a eso. Y así todo, no son muchos sectores políticos los que hablan de estas cosas. Ahora es interesante lo que contás, porque nosotros sacamos con Eduardo hace 3 semanas un juez del narcotráfico, el que metió preso a Segovia, al mexicano, y nos contaba de variadas mafias, serbias, colombianas, mexicanas, peruanas, bolivianas, pero vos estás hablando específicamente de cosas autóctonas, ¿no? De cosas rosarinas. Sí, porque esto tiene que ver con algo que sí tiene un anclaje en la matriz histórica económica de Sudamérica. Habrás escuchado decir, a mi entender con muchísima ligereza y más con la idea de hacer un espectáculo y no periodismo de verdad, que Rosario tiene similitudes con Sinaloa de México o tiene relación con Medellín en Colombia. Nada que ver. Lo que sí tenemos parecido por la propia matriz económica productiva es con San Pablo. San Pablo en la década del 60 era la cabecera del primer cordón industrial más importante de América Latina. El segundo era Rosario. El cordón industrial del Gran Rosario era el segundo, años 60 y años 70. Cuando en San Pablo las políticas neoliberales de los años 90 arrasan con ese perfil industrial, ferroviario que tiene San Pablo, aparecieron los agujeros negros de la desocupación y ahí el sistema metió el narcotráfico y las armas. Desde entonces, desde San Pablo, los principales grupos narcos de San Pablo manejan la cosa de la cárcel. El Comando Bermelo, Fernandino Beiramar y compañía, ¿no? Claro, y Primer Comando Capital, es impresionante. Claro. Eso sí es la matriz que vemos en Rosario. Rosario hoy es una ex ciudad obrera, ex ciudad industrial, ex portuaria, ex ferroviaria, y nos quedó entonces esos agujeros negros de la desocupación en los barrios, en donde el capitalismo mete 2 de sus arterias principales, armas y narcotráfico. Ese es el drama que tenemos. Y los sectores políticos no han hablado de esto, los mayoritarios. Por eso el drama además tiene la imposibilidad de ser pensado, porque no se dicen estas cosas. Bueno, Carlos, la verdad, muy impactante, muy impresionante lo que decís. Seguramente lo vamos a seguir. Y bueno, te agradecemos muchísimo esta participación en política de Estado. Te hago una pregunta ingenua. El juez, no tan ingenua, si se quiere. El juez que sacamos, Claudio Gutiérrez Lacárcova, anda con 4 custodios. ¿Vos andás por la calle libremente? Sí, totalmente. Totalmente. ¿Quién te va a custodiar? ¿La propia policía que forma parte de las bandas? No lo quiero. Bueno, Carlos, realmente, gracias. Realmente muchas gracias y bueno, te vamos a tener en la agenda, ¿no? Porque es un tema del que no se habla, o como decís vos, se habla folclóricamente. Vos sabés que yo quise traer a los autores del libro Los Monos al otro programa que tenía hace 2 años y no quisieron salir de Rosario para venir para Buenos Aires. No, mira vos, son 2 periodistas extraordinarios, muy buena gente. En algún momento seguramente lo van a poder hacer. Bueno, muchísimas gracias por esto y vamos a volver a charlar con vos sobre toda esta problemática. Gracias. Cuando quieran, hasta cualquier momento. Bravo el tema. Qué cosa, ¿no? Sí, porque acá lo vivimos muy desde el costado, ¿no? Existe el problema. ¿Pero te acordás cuando vino de Lacárcova? La gente, sí, claro, la gente claro, llamaba y... Claro. Pero aparte no se habla, de eso no se habla. No, seguro. Es el tema, viste, que se empieza a naturalizar que hay como un submundo que funciona, pero que mueve a su vez millones, mueve poder, mueve armamento, vehículos, casas, en fin, es complicado. Es complicado. Tenemos que ponerle límite rápido a todo eso. Bueno, nos acompaña ahora Teresa Kubel, diputada provincial en la provincia del Chaco, una militante muy comprometida con los sectores humildes de la provincia. Pero hemos estado haciendo recién una nota, Tere, muy importante sobre el tema narcotráfico y el tema Canal Troncal, hidrovía, Paraná, Paraguay. ¿El tema de narcotráfico en Chaco es un tema grave?
Y sí, es un tema también. O sea, no estamos exentos de la realidad que conocemos de otras provincias. Pero hay No es carteles, hay tan... mafia organizada. ¿Cómo? ¿Hay carteles, mafias organizadas o es más el menudeo? Sí, por ahí podríamos decir que todavía más sería menudeo y tránsito. Nosotros tenemos, acordate que tenemos acá las fronteras con nuestros vecinos países. Entonces, eso es más bien tránsito. Pero sí, existe también esta problemática en nuestra provincia. Quizás no tan profunda como conocemos en otras provincias hermanas, ¿no? Pero no hay que restarle importancia para nada. O sea, no tienen la violencia de Rosario, de Santa Fe, pero tienen una vía de tránsito muy pesada de los países limítrofes pasando por el Chaco, ¿no? Así es, sí. Decime, y el tema del Paraná, el tema de la hidrovía, ¿se utiliza también para ese tránsito de la droga? Y sí, entendemos que sí, eso, sí. Acordate que todo el río pasa la frontera, justamente, el río Paraná, bordea la frontera, así que sí, tenemos ahí la verdad que tenemos un pasaje muy importante para este tipo de actividades. Decime, ¿cómo están viendo desde Chaco este tema del término de la concesión de la empresa Hidrovía, la nueva situación? ¿Es algo que a los chaqueños les preocupa, los ocupa, están metidos en este tema? Sí, claro que sí, porque nos toca muy de cerca. Nosotros tenemos, la verdad que el Paraná para nosotros es una vía navegable muy importante y bueno, y tiene que ver con esto, con lo que vos acabas de decir. Y sí, la verdad que nos pareció muy acertada las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional en cuanto al pase que han hecho. Bueno, primero que cuando cae la concesión, ¿no es cierto?, permiten que el Estado retome medianamente el control justamente de nuestra hidrovía. Así que eso es un paso importante que a nosotros lo vemos con muy buenos ojos. Creemos que esto es un comienzo. Hay que seguir profundizando, pero bueno, esto habla bien, ¿no es cierto?, de la mirada que se está teniendo con respecto al manejo de la hidrovía, porque hay toda una disputa, y bueno, hay que darla a esa disputa y hay que ganarla, ¿no? Y estos son pequeños pasos, y además incluir en el decreto, en el segundo decreto del gobierno nacional, incluir a las provincias, a las 7 provincias, también tiene un peso importante. Nos parece que son gestos, bueno, que son gestos interesantes justamente para recuperar lo que hemos perdido y con lo cual no tenemos control, ¿no? Claro. Esto es muy importante porque se conoce poco. En el consorcio que va a administrar en este año, ya las 7 provincias del litoral van a formar parte de la administración nueva. Vos sabés que Tere Kubel, y la vamos a comprometer para otro encuentro, es una especialista en todo el tema de feminismo, en la lucha por la igualdad. Ella viene trabajando fuertemente en ese tema. El tiempo nos liquidó hoy, pero te comprometemos para hacer un programa donde podamos hablar de este tema, si te parece. Sí, cómo no, sí, un gusto sería, encantada. Sí. Bueno, muchas gracias de cualquier manera por la convocatoria. No, gracias a vos y vamos a seguir comunicados, ¿eh? Gracias. Listo. Chao, hasta luego. Nos vamos a la pausa. Gracias. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata.
un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bueno, muchos mensajes que lo vamos a ir tirando en los roles del programa. María Eugenia Mamani de Palpalá, Jujuy, Luis María Colaneri de Zárate, Moli Marecio de Berizo, Carlos Kowalik de Cava, un senador Curtial de Pergamino, Silvia Rosques, ministra de Educación de Tucumán, Daniel Ferro, un compañero sindicalista de Avellaneda, el doctor Mario Mobilio de Cava, bueno, y todos mensajes que tenían que ver con Cacho Cuartango, en general con toda la problemática del trabajo. Ajá. Pero no le vamos a robar mensajes, tiempo al invitado. Hola, nos acompaña ahora José Pepe, para los amigos Lojo, que es el presidente del consorcio del Puerto de La Plata. Bienvenido, Pepe. Queríamos encontrar el momento para empezar a tener un intercambio sobre los desafíos, por un lado, que tiene el Puerto de La Plata, ¿no? El Puerto de La Plata, tengo la impresión que es más potencial que real. ¿Me equivoco? Buenos días a ambos. Muchas gracias por la oportunidad. Soy un fiel seguidor de este programa, así que es un honor para mí estar presente. Más o menos, Eduardo, más o menos. O sea, tenemos la gran ventaja, la gran suerte de que el puerto es sustentable en la fecha. Como ustedes sabrán, esto es un consorcio de gestión. O sea, el puerto es un puerto de la provincia de Buenos Aires. Es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Pero el esquema de administración es privada. O sea, a mí como presidente me nombra el Ministerio de Producción de la provincia de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, digamos, y hay un directorio que está conformado por representantes de los municipios de La Plata, Berizo y Ensenada, por las dos representantes de los gremios que participan de este puerto, y los otros tres representantes de las empresas privadas y de las cámaras empresariales que interactúan con el puerto. Entonces, ese esquema de administración es autónomo de la provincia y contamos con nuestros propios recursos para desarrollarnos y movernos. Tenemos una actividad que está fundamentalmente basada en el despacho de YPF. Ya tenemos dos terminales que atienden despacho de combustible de YPF. Tenemos otra terminal que despacha coque calcinado y coque sin calcinar, que es Copetro. Tenemos la actividad de Tres Plata y tenemos unas areneras. Nosotros como puerto cobramos por el espacio, por la concesión que damos al espacio y también por la atención de los servicios portuarios, tanto sea el giro de buques como la atención de la alimentación ferroviaria, y por todos esos servicios cobramos. Eso nos da un marco de sustentabilidad. Nosotros tenemos un margen positivo en la operación del puerto por la actividad que tenemos hoy, y con ese margen no solamente alcanza para pagar obviamente es un margen, nuestras necesidades, sino que además alcanzamos a hacer el mantenimiento que tenemos que hacer. Por ejemplo, estamos previendo ahora hacer un redragado para lograr la determinante adecuada del puerto, sino que también tenemos un plan de desarrollo y de inversiones que nos ha permitido, en los años que duró este consorcio. Si no me equivoco, vi que ahora está llegando el ferrocarril ahí mismo al puerto, ¿no es cierto? Sí, el ferrocarril llega al puerto, las conexiones con todo el país a partir del ingreso del ferrocarril al puerto. Pero dentro del puerto tenemos un desarrollo de 9 vías
que acceden a distintas terminales, y lo que vos has visto últimamente es que tenemos el acceso ya a un muelle. O sea, el tren llega a 5 metros del agua, vamos a decir, con lo cual hoy estamos en condiciones, y hace parte de lo que estaba diciendo antes, que perdón que a lo mejor fue un poco extenso, pero básicamente quería llegar a este punto. Nosotros estamos hoy en condiciones de ofrecer, se ha desarrollado muy bien el puerto. Hoy tenemos una infraestructura muy potente, y si bien es una actividad sustentable hoy, tenemos una potencialidad, por eso dije que tu pregunta tenía dos respuestas, una potencialidad muy grande, porque, bueno, sobre esa infraestructura ya podemos plantear un montón de negocios nuevos, y esta actividad la podemos multiplicar. Y tengamos en cuenta, cada barco que entra y se queda un día en el puerto, es como que tuvimos una fábrica nueva durante un día en la región. Como que tuvimos trabajo para 80, 90 o 100 personas nuevas, digamos. Si nosotros eso lo multiplicamos por miles de barcos, imagínense lo que significa como oportunidad de desarrollo para la región. O sea que ustedes, directa o indirectamente, están generando cultura del trabajo con el puerto. Absolutamente. Hay una cuestión de identidad que debemos recuperar de la región con su puerto. Este es el puerto de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta de Indio, toda esta zona, y básicamente es una palanca para el desarrollo, para conseguir más trabajo y más producción y más servicio, porque cuando digo que cuando entra un barco, bueno, cuando entra un barco entran cientos de camiones, cuando entran cientos de camiones y abastecimientos al barco, y hay combustible, y hay lingadores que suben y bajan la mercadería, y entra un ferrocarril trayendo mercadería también, y todo eso es multiplicador. Yo tengo una pregunta, y el tema del canal Magdalena, que se viene hablando, ¿eso va a potenciar o no el trabajo en el puerto? Sí, el canal Magdalena abre para la región, para la República Argentina y para la provincia de Buenos Aires, una instancia absolutamente superadora de lo que tenemos hoy. Con el canal Magdalena nosotros vamos a tener la posibilidad de acceder con mucho menos conflictos de tráfico y con buques mucho más grandes, esencialmente hacia los puertos de la zona más cercana al mar del Río de la Plata. El puerto más cercano al mar del Río de la Plata es el puerto de La Plata. Con lo cual, para nosotros, imagínense, es menos tiempo de navegación, un puerto que tiene capacidad disponible, con lo cual hay menos dificultades, menos demoras de todo tipo, y con las condiciones. Ustedes piensen que la ciudad de La Plata se fundó en este lugar en el año 1882, y el criterio de decisión por lo cual se eligió este lugar es porque estaba cerca de Ensenada, y Ensenada tenía el mejor puerto natural de la provincia de Buenos Aires, considerando las variables, tanto náuticas como la cercanía a los centros de consumo y producción. Entonces, esa condición que naturalmente es inmejorable, bueno, ahora con esta obra, el Canal Magdalena, que lo podríamos dragar a 45 pies si quisiéramos, nosotros en el Puerto de La Plata podemos también tener la posibilidad de dragar hasta esa profundidad, con lo cual, por algunos proyectos que tenemos, podemos tener fácilmente buques oceánicos, que es muy difícil llegar con ese tipo de embarcaciones a puertos aguas arriba. Pepe, ¿y avanza lo del Canal Magdalena o es una idea que todavía está en los papeles? Bueno, está muy avanzado. Por suerte, toda la gestión que se ha hecho en el último año y medio dio muy buenos resultados. El canal entró en agenda, el canal entró en presupuesto, y el canal entró en definición de los pliegos de licitación. Estamos ahora ansiosos para que esos pliegos de licitación, que están en proceso administrativo, digamos, salgan a la luz de una vez por todas, digamos, ¿no? O sea, estamos en esa instancia en donde, bueno, hay muchas prioridades que se vienen manejando desde el Ministerio de Transporte, pero esperamos que muy próximamente esto salga y que podamos anunciar, que podamos licitar antes de fin de año.
y en 2 años más ya lo tendríamos operativo. Me parece que entre lo que se está haciendo en este momento en la infraestructura del puerto, más el canal Magdalena, más el sistema ferroviario, más no te pregunté, pero vi que hay un proyecto de avanzar con el tema también vial para el acceso al puerto, me parece que se pega un salto exponencial para una provincia de carácter productiva, ¿no? Y exportadora. Sí, sí, Eduardo, sí. Nosotros, mirando sistémicamente a los puertos, o sea, miremos todo el panorama de puertos que tenemos desde Río Paraguay hasta la desembocadura del Río de la Plata. Si nosotros hiciéramos un ordenamiento racional de eso y una articulación entre todos los puertos para brindar la mejor solución logística, en mi criterio, necesitamos un puerto oceánico lo más cercano al mar posible. Un puerto que sea el hub, en donde las embarcaciones de menor envergadura traigan sus mercaderías para después ser transbordadas a buques de mayor envergadura. Si no hacemos eso con el Puerto La Plata, si no convertimos al Puerto La Plata en eso, entonces ese puerto hub va a existir, pero no va a estar en la República Argentina. Y el que tiene el puerto hub es el que decide qué mercadería sube primero, cuál sube después, qué buque espera, qué buque no espera, qué controles se aplican, de qué manera, cómo se desburocratiza o se burocratizan los controles. Entonces, para nosotros, para mí, es esencial que el sistema de navegación y el sistema portuario y fluvial de la República Argentina se piense sistémicamente y se piense cuál es la mejor solución, no desde el punto de vista de un interés particular de un puerto o de los intereses de particulares o extranjeros, pero si nosotros priorizamos el bien común de las argentinas y los argentinos, y el desarrollo de las argentinas y los argentinos, y el trabajo de las argentinas y argentinos, bueno, tenemos que pensar sistémicamente para dar la mejor solución logística, y que el beneficio de esa solución sea para todos. Gracias, Pepe, muy amable. La verdad que ha sido muy esclarecedor y seguramente vamos a seguir dándole vuelta al tema. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y a disposición. Bueno, buenas tardes, noches, Nando. Hernando Ceballos Flores es ministro actual de Salud en la República Hermana de Perú. Un gusto poder tenerte con nosotros. Queremos saber de los temas de salud, la pandemia, pero también de la situación política del gobierno, del nuevo gobierno que hay en Perú, los desafíos que tienen planteado en pocos minutos, como la televisión nos indica. Bueno, a ver, las versiones que llegaban a la Argentina sobre el tema de la pandemia en Perú eran muy duras. ¿Con qué panorama te encontraste cuando asumiste hace un par de meses la cartera? Bueno, el Perú ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia en la región. Nosotros tenemos más de 200.000 personas fallecidas y somos el país por millón de habitantes en el mundo con mayor cantidad de fallecidos. Esto no es nada grato, pero tiene que ver con el grave problema que tenemos en el sistema sanitario. Durante décadas se ha olvidado el primer nivel de atención, los centros, las postas de salud están en un estado, la verdad, lamentable, el 95% con problemas de infraestructura, falta de equipamiento, recursos humanos. Es decir, la misma problemática que tenemos en el resto de América Latina, pero más agravada en nuestro país, porque además nuestro país, por su diversidad geográfica, tiene regiones enteras donde los indicadores de camas, de recursos humanos especializados, son realmente muy bajos, ¿no? Sin embargo, cuando hemos asumido a fines de, en realidad la primera semana de agosto, hemos encontrado que el Perú se encontraba en una, valga la redundancia, en un descenso de la segunda ola, con relativamente pocos casos de COVID y también en descenso la curva de fallecimientos, que aún se mantiene. Sin embargo, la previsión que hace Inteligencia Sanitaria de las distintas instituciones sanitarias de nuestro país
indicarían que estamos entrando a una tercera ola en las próximas semanas. De hecho, en los últimos 5 o 6 días hay un incremento de las distintas variantes, sobre todo de la variante Delta, y ahora la variante Mu, no en grandes cantidades, pero sí está ascendiendo la curva en nuestro país, y tomando en cuenta la experiencia internacional, es muy probable que en las próximas semanas tengamos una tercera ola, que esperamos no tenga un gran impacto, porque también cuando hemos ingresado, la cantidad de población vacunada en nuestro país era realmente muy baja. Estábamos en el ¿Cómo están 14%. ahora, Nando? ¿Cómo están con el tema de la vacunación? Sí, ahora estamos de la población objetiva con segunda dosis, estamos en el 31%, ¿no? Estábamos en el 14% hace un mes aproximadamente, y esperamos llegar, porque ya hemos logrado que lleguen las vacunas a nuestro país, que se incremente la cantidad. Esperamos llegar a fines de septiembre al 50% de la población objetivo, que son los mayores de 12 años, correctamente vacunada con 2 dosis, ¿no? Entonces estamos corriendo con este tema de la vacunación, que sabemos que es la protección en primera línea para evitar los contagios. Estamos descentralizando la vacunación, llegando a los lugares más alejados del país, que en el Perú es bastante decir por la diversidad geográfica que tenemos. Y aspiramos, antes de fin de año, a vacunar de manera voluntaria, por supuesto, a casi el 100% de las personas mayores de 18 años, e incluso poder descender estos grupos etarios, ¿no? Esto en el tema de la vacunación, porque el otro aspecto es la estrategia integral de cómo enfrentar la pandemia, con la cantidad de oxígeno necesario, oxímetros de pulso, hacer cercos epidemiológicos y todo lo que se necesita para fortalecer en el primer nivel la respuesta sanitaria y también mejorar nuestro nivel de respuesta en el ámbito hospitalario, ¿no? A mí me llama un poco la atención, quizás estoy equivocado porque no he hecho un seguimiento fino del tema. No veo suficiente articulación entre nuestros países de la región de América del Sur para pensar políticas comunes y complementarias. ¿Me equivoco? No, definitivamente esto es así, ¿no? Esta pandemia nos ha mostrado 2 cosas entre muchas, ¿no? La primera es la hegemonía que tienen los grupos de poder para el manejo de los productos biológicos y los medicamentos en general, pero de manera mucho más descarnada, ¿no? El tema de las vacunas ha sido un ejemplo clarísimo, con contratos que no pueden ser visibles a la población. Y además, obviamente, la hegemonía de las grandes potencias mundiales que han acaparado las vacunas, a tal punto que ahora las están regalando cuando los países más pobres ni siquiera podemos llegar a tener un 20% de nuestra población vacunada, ¿no? Y por otro lado, también se ha mostrado la dispersión que tenemos en América Latina. El sueño de la patria grande todavía no se concreta, no hemos podido tener la unidad, ni siquiera, no digo en las estrategias, ni siquiera incluso en los puntos de coordinación para evitar la dispersión de la pandemia, ¿no? Y por supuesto, en lo que tiene que ver con estrategias comunes para abordar la compra de medicamentos, la compra de vacunas, hacer, digamos, investigaciones, ¿no? sobre el rumbo del COVID en América Latina, las variantes que aparecen. Todo esto no se ha dado con los niveles de coordinación que hubiéramos deseado, definitivamente, ¿no? Te saco un poquito del tema. Aparte de ser médico, sanitarista, una persona que se ha dedicado por décadas en esto, también ha sido congresista. Te puedo llevar una pregunta de cómo está el gobierno en estos 30 días, porque la verdad han asumido hace 5 semanas, se van integrando. Yo te veo muy bien plantado en estos poquitos minutos que hemos hablado sobre tu ministerio. El resto de los ministerios se vienen asentando, se viene armando equipo. ¿Cómo está el gobierno de Castillo? Bueno, estamos en una etapa de consolidación como propuesta de gobierno.
en un momento complicado para el país. La pandemia obviamente no solamente sanitaria, ¿no? Nos ha mostrado toda la debilidad estructural que tenemos, el modelo neoliberal se ha mostrado tal como es, ¿no? Profundizando las inequidades, tenemos más de 3 millones de peruanos desocupados, ha subido la miseria, tenemos más de 4,5 millones de personas con riesgo alimentario. En fin, ¿no? Es una situación crítica para el país, han caído las inversiones en el Perú también. Y claro, la propuesta de Pedro Castillo es una propuesta transformadora, es una propuesta que reivindica la unidad latinoamericana, pero además priorizar al ser humano por encima del mercado, ¿no? Temas como alimentación, que tiene que ver con la salud, con educación, para la propuesta de Castillo son elementos centrales. Y la reforma constitucional, más que una reforma, el cambio de constitución, a través de una asamblea constituyente, ha prendido todos los focos de alarma de los sectores de la derecha, de los sectores conservadores, que además se ha seguido incrementando por una serie de problemas que tenemos en nuestro país desde hace muchos años, como es el tema del racismo, ¿no? Como es la diferencia entre la capital y las regiones. Y somos un país, la verdad, que no solamente es pluricultural, sino además nunca terminó de ser, en definitiva, un solo país, una sola sociedad. Y entonces esto ha aparecido, es el hombre que viene del campesinado más pobre, es el hombre que viene de lo que llamamos el Perú profundo, además un dirigente sindical, un hombre de la chacra, como dirían en Argentina, con una forma de hablar, además como habla la mayoría de los sectores populares en nuestro país, que de pronto llega al gobierno. Por supuesto que la oposición a Castillo ha sido francamente descarnada, ¿no? O sea, aquí no ha habido ningún tipo de reparo en acusarlo al presidente Castillo de todo, de terrorista, de ignorante, ¿no? La verdad que tienen un desafío muy importante por delante. Lamentablemente los tiempos televisivos nos van agotando, pero Nando, con vos y con otros dirigentes de este proceso apasionante que estamos viviendo en Perú, que lo estamos siguiendo con mucha atención desde Argentina, desde ya nos va a interesar darle continuidad a estas conversaciones. Te agradezco muchísimo y bueno, muchos éxitos en estos desafíos tan grandes que están asumiendo. A ustedes, muchas gracias, compañeros. No, gracias a ti por habernos dado esta oportunidad. Bueno, nos vamos. Gracias a ustedes. Hemos tenido un programa realmente desde el ministro de Salud de Perú hasta todo el tema del narcotráfico en Rosario, en la Argentina, la diputada chaqueña, el presidente de Puertos. Gracias por permitirnos entrar en su casa. Como decimos siempre con Eduardo, nos volvemos a encontrar el próximo sábado por Somos, Canal 7 Cablevisión y 517 de Flow en todo el país. Chao.